Buenos días. Muy buenos días. Comenzamos el segundo panel de esta jornada. Hablaremos en esta mesa de inteligencia artificial desde diferentes perspectivas, prismas, y para ello contamos con tres grandes ponentes: Teresa García Berrio Hernández, Pablo Gallego Rodríguez y María José Salar Sotillos. En primer lugar, presentará la profesora Teresa García Berrio Hernández con la ponencia Enseñar con confianza, por una integración transversal de la ética aplicada a la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Teresa es profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y, por tanto, estamos en buenas manos. Adelante. No sé, yo no sé si me fiaría tanto de los filósofos del derecho. Bueno, en primer lugar, agradecer sobre todo al profesor y amigo Jorge Castellanos por contar conmigo una vez más en esta 7ª edición del Congreso de Innovación Docente, y siempre es un gusto venir a Valencia. Siempre le digo a Jorge y a todos los amigos que Valencia es mi segunda ciudad preferida después de Bilbao, las cosas como son, ¿no? Pero en fin, en ese sentido, para ubicarnos un poco y teniendo en cuenta que en este tipo de congreso, aparte de colegas, siempre suele haber un público de alumnado de grado en Derecho. La propuesta principal que yo quería llevar hoy a esta especie de panel o mesa redonda era un proyecto que se llama el proyecto Confianza, como bien hemos dicho, que estamos desarrollando desde este curso en la Universidad Complutense de Madrid y que tiene esa idea de tratar de hacer una integración transversal de la ética aplicada a la inteligencia artificial en todo lo que son las enseñanzas regladas del derecho, ¿no? Y contamos, además, en el proyecto de la Complutense, contamos con la participación de 18 profesores de diferentes universidades públicas españolas y privadas, entre los cuales está el profesor Pablo Gallego, el profesor Jorge Castellanos, y luego después les hablaré un poquito de esa composición tan interdisciplinar. Pero sí que es necesario que para los estudiantes, sobre todo, que nos acompañan hoy, antes de hablar del proyecto en sí, haga una pequeña introducción a la necesidad de hablar hoy en día de ética aplicada a la inteligencia artificial. Bien. Me gusta siempre poner en la proyección esa idea de esa gran ola, ese gran tsunami, ¿verdad? Porque el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en los últimos años, sobre todo tratándose de inteligencia artificial generativa, nos sitúa ante lo que buena parte de la doctrina ha venido a calificar en esa gran ola tecnológica, en ese gran tsunami que está impulsado por la generalización del uso de una nueva tecnología universal, omnisciente, que presenta profundas implicaciones sociales, éticas, jurídicas y morales, ¿no? Y entonces creo que es adecuado comenzar esta presentación utilizando ese símil de la ola del tsunami tecnológico, porque hoy en día, cuando tratamos nosotros los juristas de plantearnos la cuestión ética de la inteligencia artificial, nos damos cuenta rápidamente que la clave de esta cuestión reside en cómo establecer mecanismos eficaces de contención, diques de contención para esta tecnología, ¿no? Y cada día somos más conscientes de que no podemos impedir es que esta tecnología prolifere, eso es algo que tenemos que asumir. No podemos controlar esta onda expansiva de esa gran ola tecnológica que de consecuencias, por otro lado, impredecibles, y si no podemos frenarla, no podemos o no debemos pararla, al menos debemos intentar mitigar un poco, a través de determinados diques de contención, los posibles riesgos que puede plantear, sobre todo para el bien común y para el bienestar, en la alienación con los valores humanos, ¿no? ¿Cuáles son esos diques de contención para mitigar el impacto de la inteligencia artificial? Evidentemente tenemos un primer dique de contención que es prescriptivo, mediante el establecimiento de marcos normativos regulatorios de los sistemas tecnológicos asociados a la inteligencia artificial. En ese sentido, la Unión Europea es pionera en haber constituido una legislación, un auténtico corpus juris digitalis, en materias tanto de protección de datos personales, la ley de servicios digitales, que muchas veces no es mencionada, pero que es necesario señalar, y lo más reciente en ese corpus juris digitalis europeo está el Reglamento Europeo en materia de inteligencia artificial, ¿no? Pues bien,
A través de este corpus juris digitalis, el legislador europeo intenta, desde un primer momento, aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial para impulsar la innovación, evidentemente. Pero, sobre todo, lo que intenta el legislador europeo, a través del reglamento de inteligencia artificial, es intentar llegar a un compromiso firme a la hora de garantizar que ese nuevo entorno tecnológico sea confiable. De ahí la idea de confianza, confiable. Por tanto, compatible con los valores humanos y, sobre todo, con los principios que inspiran la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en este sentido, tengo que decir que la gran grandeza de la legislación europea en materia de IA y en materia de servicios digitales o transformación digital es precisamente eso de pretender ser una regulación al servicio de la humanidad. Es decir, es la llamada expresión del legislador europeo convertir la IA en una IA antropocéntrica, en una IA humanizada, en una IA al bienestar, fundada en el bienestar humano, ¿no? Todo esto está muy bien, es necesario que yo haya hecho un poquito esta presentación, pero no podemos soslayar el hecho de que, como ha puesto en evidencia, por otro lado también, gran número de tecnólogos y de ingenieros de sistemas, el reglamento europeo no va a ser eficaz, seguramente. No va a ser eficaz en cuanto a sistema de restricción normativa para esta tecnología, ¿vale? Pero, por otro lado, también los tecnólogos y los expertos e ingenieros de sistemas han dicho que lo que sí que va a ser el reglamento europeo eficaz es en esa idea que plantea y en el cumplimiento de su función esencial de servir de dique de contención ético para la inteligencia artificial. Por tanto, esa idea lo tenemos que tener en cuenta desde un primer momento, que no va a servir el reglamento europeo en materia de inteligencia artificial para establecer un mecanismo de regulación constante, estable de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial siempre va a ir antes de la previsión normativa, pero sí que va a servir en esa idea de establecer mecanismos de contención ética para esta nueva tecnología. Y luego después hay una idea también que plantea múltiples preguntas, y es que el reglamento europeo en materia de inteligencia artificial es una legislación prescriptiva. Entonces, como toda legislación prescriptiva, siempre tiene, cualquier ley o cualquier legislación prescriptiva siempre tiene la tendencia de generar expectativas de conducta fiables, es decir, establecer marcos de regulación prescriptiva en los cuales los agentes tienen una forma de actuar previsible, es decir, hay que cumplir con estas obligaciones puesto que así lo establece la ley y, por tanto, los agentes regulados en su comportamiento cumplen con esas obligaciones. Si algo está expresamente prohibido, se intenta que no se realice esa acción, esa conducta. Pues bien, tratándose de sistemas de inteligencia artificial, no podemos asumir ese patrón de conducta, porque no es el patrón de conducta propio de las leyes prescriptivas, porque en el caso concreto de la inteligencia artificial y de los sistemas de inteligencia artificial, la propia tecnología no nos permite generar expectativas de conducta fiables, porque esa tecnología, la IA, está construida precisamente en una adaptación permanente, sobre todo la inteligencia generativa, una adaptación permanente autónoma del propio sistema informático y del propio sistema de IA, sin mediar necesariamente para ello el control humano y la supervisión humana. Por tanto, eso es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en el caso de intentar establecer mecanismos de regulación efectiva de la inteligencia artificial. Y es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los juristas, ¿no? Y por eso surgen preguntas múltiples. ¿Qué pasa si el código ético de los sistemas de inteligencia artificial y los valores humanos no se encuentran alineados necesariamente? ¿Qué pasa cuando los sistemas de inteligencia artificial no disponen necesariamente de códigos éticos alineados con derechos fundamentales, con el respeto debido a la ley? Y, sobre todo, ¿podemos confiar en la inteligencia artificial, ¿no? Ante estas preguntas, claro, si nosotros lo llevamos al ámbito, que es la cuestión que me ocupa en esta presentación, al ámbito de las enseñanzas regladas en Derecho, y sobre todo con la idea de construir algún marco ético de alineamiento de la IA con los valores humanos, pues tenemos que decir que hoy en día nos enfrentamos a grandes obstáculos, pero en la enseñanza sobre todo nos enfrentamos a que la mayoría de las facultades de las universidades públicas españolas, no solo en Derecho, sino en titulaciones de Humanidades, Ciencias Sociales en general,
artificial presentan muchas carencias en el currículum formativo del alumnado en cuestiones relacionadas con la ética y también, evidentemente, con la protección de derechos fundamentales y garantías frente a los sesgos discriminatorios en el ámbito de inteligencia artificial y, en general, frente a cualquier tipo de tecnología disruptiva como puede ser la inteligencia artificial. Y por eso es cada vez más patente las carencias curriculares que tenemos y que no se pueden suplir mediante metodologías de enseñanza tradicionales como las que empleamos habitualmente en el grado en Derecho, ¿no? Y por eso empieza a cobrar cada vez más fuerza la demanda de impulsar el componente ético en la formación de los titulados universitarios en Derecho y en Ciencias Sociales para poder afrontar todos esos riesgos asociados a la implementación progresiva de la inteligencia artificial, que por otro lado es algo inevitable. Por eso hay que plantearse, y así surgió este proyecto de innovación, el proyecto Confianza de la Universidad Complutense, una pregunta clave. ¿Cómo podemos integrar la ética aplicada a la inteligencia artificial en los planes de estudio de Derecho? Bien, existen 3 vías de incorporación de la ética aplicada mediante la incorporación de principios éticos fundamentales, evidentemente, dentro del marco de estudio de la normativa a nivel internacional, europeo y nacional. Eso mis colegas de las diferentes áreas de conocimiento en el grado en Derecho de la Complutense lo están haciendo habitualmente. Es una vía ya muy común que tenemos en la incorporación de principios éticos dentro de lo que son las enseñanzas regladas. La segunda vía de actuación también es la formación de los estudiantes en regulación y estándares internacionales, incluyendo todo lo que son las recomendaciones de la UNESCO, legislación europea, para que los futuros egresados del grado en Derecho pues puedan implementar y supervisar sistemas de inteligencia artificial en el día a día de sus quehaceres cotidianos en las profesiones jurídicas que desempeñen más adelante. Pero después la tercera vía, que es en la que estamos actualmente y que se ha visto como es prioritaria, es la incorporación del fomento del enfoque humanista y éticamente responsable de la inteligencia artificial en las enseñanzas regladas. ¿Por qué? Porque es la forma de preparar a los estudiantes para liderar más adelante proyectos que garanticen lo que el legislador europeo pretende, una inteligencia artificial humanizada, benéfica, respetuosa con los derechos fundamentales y con los valores democráticos, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo de la que partimos en el proyecto Confianza de la Universidad Complutense de Madrid? Pues la hipótesis es muy sencilla. Partimos de la idea de que si hay algo crucial en el contexto del desarrollo actual de las titulaciones vinculadas al derecho, a las ciencias jurídicas y ciencias sociales en general, en materia de ella, es la de promover la formación ética y humanística de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, con esa idea surge el proyecto Confianza, que busca integrar la ética aplicada a la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho a través de 4 vías de intervención. La primera es la sensibilización ética del alumnado, ¿no? La sensibilización ética del alumnado se consigue, sobre todo lo estamos consiguiendo en esta primera fase de implementación del proyecto Confianza, mediante el fomento de la reflexión crítica de nuestros estudiantes sobre cuestiones de justicia social, de derechos fundamentales, pero claro, aplicados a los posibles riesgos discriminatorios de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de los sesgos algorítmicos. También estamos logrando una sensibilización ética del alumnado mediante la promoción del aprendizaje-servicio, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, en la Universidad de Valencia lo pueden encontrar a través de la clínica jurídica, que tiene... Yo les invito, a medida de lo posible, a mirar las actividades y de la Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia, también de Alicante, es bastante buena porque tienen un programa muy desarrollado. En la Complutense no tenemos clínica jurídica, pero nosotros hemos ido implementando esa idea de promoción de aprendizaje-servicio de nuestros estudiantes para conectar los contenidos académicos y teóricos con problemas reales que están vinculados al uso de los sistemas de inteligencia artificial. En eso pues tenemos a veces colaboración con determinados bufetes de abogados, el Colegio Oficial de Abogados, el ICAM de Madrid, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda vía de intervención también que estamos aplicando, que es mediante la promoción de metodologías activas, es decir, mediante el empleo de simulaciones prácticas y de plataformas colaborativas a través de Google Classroom o Brainly, para intercalar debates proactivos en el aula y que no se conviertan siempre las clases en sesiones magistrales o sesiones docentes muy teóricas.
Y luego está la capacitación y la formación técnica de los estudiantes para que ellos sean capaces de identificar desde los primeros años de formación en Derecho sesgos algorítmicos, resultados discriminatorios asociados a la utilización de la IA y, por tanto, ellos que van a ser usuarios habituales de la IA, ya sea como particulares, ya sea como profesionales del derecho, desde un primer momento sean capaces de identificar esas problemáticas asociadas al uso de la inteligencia artificial. Les decía al principio de mi presentación que la composición como no podía ser de otra manera, de este proyecto es una composición interdisciplinar, multidisciplinar. Somos en concreto un equipo de 18 profesores, investigadores también, no solo de Derecho, contamos también con la participación de profesores de sistemas informáticos, profesores también de humanidades digitales, de Derecho evidentemente, de ciencias sociales también, es decir, es un equipo interdisciplinar y asocia a universidades españolas públicas y privadas, como he mencionado antes, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Santiago de Compostela, de Córdoba, la Universidad Complutense de Madrid, evidentemente, la Universidad de Valencia y también una universidad privada madrileña que es la Universidad, se me ha olvidado, la UACS es, bueno, es que me sé las siglas, pero no, luego me vendrá. Entonces, Alfonso X, gracias, la Universidad de Alfonso X. Es que como tengo la costumbre de decir UACS, pues ya se me olvida. Entonces, uno de los principales retos que tenemos en este proyecto precisamente es la coordinación de un equipo así, ¿no? Bien, estamos en una fase de desarrollo ahora en el curso 24-25, que es la primera fase de desarrollo, de inicial, y por tanto lo que hemos hecho es, coincidiendo con el desempeño de los diferentes docentes implicados en el proyecto, de su carga docente, unos trabajan o tienen mayor carga docente en el primer cuatrimestre, otros en el segundo cuatrimestre, pues los miembros del equipo de trabajo lo que hacen es, en primer lugar, identificar aquellas áreas de estudio de sus asignaturas de grado en Derecho que imparten, que estén relacionadas con dimensiones de ética aplicada a la inteligencia artificial. Y eso es un trabajo de por sí arduo, porque es una forma de identificar dentro de todo lo que es la guía docente y el plan y el programa que imparten en las diferentes asignaturas, todas aquellas cuestiones que pueden estar vinculadas o que podemos implementar cuestiones de ética aplicada a la inteligencia artificial. Y a continuación, cada docente está programando al menos 2 tareas a realizar con sus estudiantes en el aula que combinen metodologías de blended learning con metodologías expositivas de clase magistral, que luego después les pondré algunos de los ejemplos de los que yo estoy utilizando con mis estudiantes de grado en Derecho en el ámbito, por ejemplo, de filosofía del derecho, ¿no? Esta es la primera fase en la que estamos ahora mismo, es una fase de arranque. El proyecto está planteado inicialmente en 2 cursos académicos y para el curso académico próximo, el 2025-26, claro, ahí ya tenemos que proceder a un análisis de datos para generar modelos encaminados a desarrollar códigos éticos, guías de buenas prácticas para la progresiva implementación de la inteligencia artificial dentro del ámbito de estudio del grado en Derecho. Bien, ¿cómo podemos conseguir que los futuros egresados de titulaciones universitarias de Derecho se conciencien cada día más en el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, existen diferentes vías. Existe evidentemente una primera vía de impacto que es mediante programas de lo que se conoce como alfabetización digital de la inteligencia artificial en la formación jurídica, pero eso es aplicable no solo para los estudiantes sino también para el profesorado. Esa va a ser una de las fases de desarrollo más adelante que tenemos en mente, no dentro de un proyecto de innovación docente, sino dentro de un proyecto ya más ambicioso en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, porque nos parece que resulta crucial impulsar la formación permanente en nuevas tecnologías y en herramientas de inteligencia artificial, no solo para los estudiantes, sino para el profesorado de toda la facultad, ¿no? Eso es difícil porque, claro, la inteligencia artificial evoluciona muy rápidamente y por eso necesitamos establecer vínculos de colaboración efectiva, sobre todo con la Facultad de Informática, como estamos haciendo en la actualidad. La segunda posibilidad es potenciar la formación en normativa y en estándares legales aplicables a la inteligencia artificial. Eso es lo más sencillo, es lo que se está haciendo en todas las áreas de estudio de los planes de grado en Derecho, por lo menos en la Universidad Complutense de Madrid, y tanto en itinerarios de Derecho Público como de Derecho Privado, porque
A veces vemos que no van en el mismo orden, pero lo estamos haciendo indistintamente. Y luego, lo que tiene que ver directamente con el proyecto Confianza es que nosotros creemos firmemente que debemos promocionar las metodologías activas que permitan a los estudiantes analizar dilemas éticos reales asociados al uso de la inteligencia artificial mediante la simulación en el aula de metodologías de aprendizaje inverso o colaborativo. Y entonces, como creo que muchas veces es mejor ir hacia el ejemplo y ver explicitado esta idea en el ejemplo, me voy a ajustar al tiempo, voy a plantear algunos de los ejemplos que, por ejemplo, yo, y en eso mando un recordatorio al profesor Gallego y al profesor Castellanos, que todavía no me han mandado el diseño de las dos actividades que han desarrollado este curso con sus estudiantes, ¿vale? Pero voy a compartir con ustedes pues algunos ejemplos de precisamente esos dilemas éticos asociados a la inteligencia artificial que he planteado este curso con mis estudiantes de grado en Derecho en dos asignaturas, en la asignatura de Filosofía del Derecho, pero también de Teoría y Práctica de Derechos Humanos. Bien, en materia de transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, yo he planteado debates en torno a las posibles ventajas y desventajas del empleo de la inteligencia artificial en la toma de decisiones jurisdiccionales automatizadas, ¿no? Más concretamente, hemos abordado los dilemas éticos sobre la justicia y el derecho a un juicio justo, cuestionando si es aceptable que un sistema de inteligencia artificial juzgue sin que podamos auditar su razonamiento, claro, porque no somos expertos informáticos, somos juristas, ¿no? Entonces, pues han dado todo tipo de situaciones curiosas, como por ejemplo, nosotros hemos debatido sobre la pertinencia de que se aplique una sanción pecuniaria a través de una multa de tráfico, en la cual la mayoría de los estudiantes estaban casi al 99% de acuerdo, respecto a otro ejemplo como sería que mediante una decisión automatizada se calculase la indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de un ilícito penal. Ahí ya los estudiantes no estaban tan conformes, ¿no? También hemos planteado, por ejemplo, cómo se percibiría como legítima una decisión judicial automatizada por un sistema de IA en la que se decide sobre la guardia y custodia de menores a favor de un progenitor en caso de divorcio. Ahí las opiniones eran de los más dispares y la mayoría de los estudiantes que habían sufrido algún tipo de divorcio tenso en sus padres decían que preferían que hubiese sido la IA la que decidiese, ¿no?, sobre la guardia y custodia de ellos siendo menores. En materia de sesgo y discriminación algorítmica también, nosotros planteamos el debate en torno a la aceptación social de los sistemas de IA que perpetúan sesgos raciales, ¿no?, como el famoso caso, no sé si se acordarán, del algoritmo de Google Fotos que confundió personas afroamericanas con simios, o como por ejemplo los sistemas de vigilancia biométrica en China que identificaron erróneamente a personas de una etnia como delincuentes, ¿no? En materia de responsabilidad y autonomía, pues hemos planteado la cuestión de quién es responsable moral y legal cuando la IA genera daños a derechos subjetivos y derechos fundamentales. Es un clásico en torno a estos temas, y sobre todo si es responsabilidad del programador, del usuario o del propio sistema de inteligencia artificial. Dilemas morales en vehículos y sistemas de transporte también es algo muy común, es el dilema filosófico siempre del tranvía sin frenos, es preferible desviar el tranvía y atropellar a peatones indefensos para garantizar la supervivencia de todos los pasajeros que están en un medio de transporte, ¿no? Pues entonces también lo hemos planteado desde el punto de vista de los sistemas de transporte autónomos, de los coches autónomos y de lo que eso supone. Y en el ámbito de la automatización y el empleo de la IA en el sector legal y las profesiones jurídicas, claro, yo desde un primer momento conciencio a mis estudiantes de que la progresiva sustitución de tareas jurídicas y sobre todo las más tediosas por la inteligencia artificial está aquí para mantenerse. La mayoría de los bufetes de abogados de cierta ya tamaño emplean herramientas de inteligencia artificial para labores que antes se realizaban desde un punto de vista de pasantía y procuradores, y entonces, pues claro, por ejemplo, una profesión jurídica como es la de los procuradores está realmente en vilo, porque muchos de estos sistemas de inteligencia artificial realizan ese tipo de tareas
informáticas en plazos de tiempo que serían irrealizables para un ser humano, ¿de acuerdo? Y después la inversión que supone la adquisición de este tipo de sistemas en los bufetes de abogados a muy corto plazo resulta rentable, ¿no? Entonces, la adaptación ética de las profesiones jurídicas también es una de las cuestiones que planteamos ante el uso de las nuevas tecnologías. Pues, por ejemplo, hemos abordado casos como un caso muy famoso de este abogado neoyorquino, Steven Schwartz, que fue sancionado en su día, que por otro lado era un abogado bastante prestigioso, porque creaba opiniones judiciales falsas utilizando ChatGPT, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones resultan bastante recurrentes en esta metodología del proyecto Confianza. A modo de conclusión, el proyecto Confianza tiene una perspectiva de largo plazo, de larga duración. No nos queremos centrar únicamente en el ámbito del derecho, queremos ir hacia una transversalidad de la ética, de la digitalización y de inteligencia artificial en las enseñanzas regladas universitarias en ciencias sociales en general, porque la ética es una dimensión ineludible para cualquier actividad profesional y por ello creemos que nuestra propuesta no solo va a tener un valor añadido en el caso de los estudios del derecho, sino también en cualquier estudio que lleve asociado el uso, el empleo de la inteligencia artificial, ¿no? Y una buena prueba de esto es que en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, desde un primer momento se mostró muy partidaria a generar sinergias con nosotros, con los juristas, en este proyecto Confianza, y ya han propuesto firmemente, de cara al curso 2026-27, articular un mecanismo de colaboración interfacultativa para una formación completa de los ingenieros informáticos en herramientas normativas y legales aplicadas a la inteligencia artificial y de nuestros estudiantes de Derecho para herramientas tecnológicas informáticas en su formación como juristas. Por tanto, creo que yo deparo al proyecto Confianza por lo menos una duración de al menos un par de años, ¿no? Y bueno, es una propuesta que estamos desarrollando en la Complutense y que puede tener también un traslado aquí en la Universidad de Valencia, puesto que hay importantes profesores que están también colaborando con nosotros. Y ya está, nada más. Muchas gracias, profesora. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ella. Pues al final haremos una ronda común de preguntas. Pues quedamos atentos a poder tener algunos resultados del proyecto a futuros y seguro que contamos con ellos. Pues muchas gracias por su ponencia. Y a continuación contamos con la intervención del profesor Pablo Gallego Rodríguez. El profesor Gallego Rodríguez nos hablará de exclusión digital educativa ante la irrupción de la inteligencia artificial. Y se pregunta, ¿un nuevo rostro de la desigualdad? El profesor es ayudante doctor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Y cuando quiera. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al profesor Jorge Castellanos y a todo el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia que me hayan invitado. Decirles que mi charla va a ser un poco sui generis, es otro punto distinto y me he puesto el cronómetro aquí al lado porque tengo una cierta tendencia a enrollarme y no saber cuándo parar y demás, ¿vale? Así que les prometo que voy a ser lo más pedagógico posible. Vamos a ver, exclusión digital educativa ante la irrupción de la inteligencia artificial. Antes de nada, ya me estoy yendo de la diapositiva, como no puede ser de otra forma y como es bastante habitual en mí, me gustaría enseñarles una foto, si soy capaz de sacarla. A ver si encuentro la típica imagen. Bueno, se la pueden imaginar, es una imagen como de España, en oscuro y demás, que vivimos el lunes pasado, ¿vale? Pues esa imagen, en el 99% de los casos lo que vimos es un deepfake, vamos, total y absoluto, porque las Islas Canarias aparecían apagadas y eso no existía. Entonces, eso en primer lugar lo que nos muestra es un poco la fragilidad de nuestro propio sistema. Y claro, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la exclusión digital educativa? Pues tiene mucho que ver con la exclusión digital educativa, porque, voy a tirar un poco adelante, ¿vale? Poco más allá, ¿vale? Esta es una realidad.
esta es una triste realidad. Bueno, una realidad, no triste, es una realidad. Hay muchos países que no tienen garantizado el acceso ni siquiera a la electricidad. Entonces, claro, si no tienen garantizado el acceso a la electricidad, ni mucho menos van a tener garantizado el acceso a Internet, y mucho menos van a tener garantizado el acceso a la inteligencia artificial de tipo generativa. Pero dirán ustedes, bueno, Pablo, pero nosotros vivimos en Valencia y eso aquí no pasa. Bien, hasta que el lunes nos quedamos sin luz. Hasta que en verano nos vamos a la playa y no funciona Internet porque no hay metodologías ni red suficiente para que podamos conectarnos y demás. Entonces, lo que yo pretendo explicar con la parte de exclusión digital educativa es aquellas personas, aquellos colectivos que se están quedando fuera, o que incluso nosotros, sin saberlo, nos estamos quedando fuera de lo que son unos avances de tipo tecnológico. A ver, Teresa y yo, igual que Jorge, igual que la mayor parte de los que estamos aquí en esta mesa, somos, a mí me gusta el término que yo utilizo conmigo mismo, un término de flipado tecnológico, me gusta mucho, podríamos decir que somos aquellas personas que estamos un poco a la vanguardia de la parte de la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de la docencia universitaria y de todos los ámbitos de nuestra vida, pero también tenemos que ser conscientes de los graves peligros que ello lleva, ¿vale? El derecho a la educación. El derecho a la educación es el derecho que a mí siempre me ha llamado la atención. Y claro, lo que tenemos que decir que es que en un primer momento el derecho a la educación se basaba en unas pinturas rupestres, ¿vale? Básicamente se estaba dentro de la propia familia y se limitaba a decir, no comas esa planta que te mueres, aquí está el agua, coge este hueso, dale al otro, cojo la comida y pocas cosas más. Con el paso de los tiempos, ¿vale? El derecho a la educación va evolucionando. Ya pasamos a ser unas sociedades más evolucionadas, por decirlo de una determinada forma, pero en el mismo tiempo que cada avance tecnológico va fomentando el mayor acceso al conocimiento, va generando al mismo tiempo desigualdades. ¿Por qué? Porque aquí tenemos claros ejemplos. No todo el mundo tenía acceso a la información, solamente aquellas clases que eran más privilegiadas, con lo cual se da una forma de exclusión. Luego, por decirlo en un primer momento, el primer elemento que nos lleva a la democratización del conocimiento, pues podría ser el nacimiento de la escritura. Imaginemos Mesopotamia, Egipto, los papiros, los grabados en las paredes y demás. Podemos ir a un sitio y podemos acceder a una información. Con el paso del tiempo llega la imprenta. Genial, maravilloso. Ese mismo conocimiento está al alcance de muchos y muchas de los que de otra forma no tendrían acceso a esa determinada información. Posteriormente, aquí tenemos los orígenes de Internet, ¿vale? Yo recuerdo perfectamente cuando pusieron el teléfono en mi casa. No estoy diciendo Internet, estoy diciendo el teléfono fijo en el que tenías que ir marcando y determinadas opciones. Siguiente gran hito que yo marco dentro de lo que es la parte del derecho a la educación, YouTube. Aquí está el primer vídeo de YouTube, ¿vale? Es que YouTube lo ha revolucionado todo. O sea, ustedes no se imaginan la diferencia que había entre ir a la enciclopedia Espasa, que en el mejor de los casos estaba en la biblioteca de tu pueblo, porque no todo el mundo tenía acceso ni al Espasa ni al Larousse, poder poner en YouTube y ver prácticamente cualquier vídeo que te explicara cualquier cosa. En los últimos 10 años eso es todavía muchísimo mejor, que tú pones, se me ha estropeado el tornillo del aire acondicionado de no sé cuántos, y seguramente hay alguien que ha subido un vídeo a YouTube que te dice cómo se cambia el tornillo del modelo A27 del aire acondicionado 436. Si ya vamos dentro del ámbito educativo, tenemos montón de vídeos de profesores universitarios en charlas y en ponencias, y los tenemos desde una tecnología que la tenemos en nuestra mano, nuestro teléfono móvil. Pero no la usamos para eso. La usamos para ver vídeos de gatitos, para ver fútbol y para 4 cosas más. Tenemos la biblioteca más grande del mundo en nuestras manos, pero no la usamos para eso. Y no sabemos los profesores cómo competir contra... Sí, digo competir. Bueno, no es competir, sino es cómo enfrentarnos a los alumnos que te dicen, Pablo, es que lo que tú me explicas sobre el sistema electoral lo he visto en un vídeo de 3 minutos con gráficos súper chulos de una persona que te lo cuenta súper bien y a ti te tengo que aguantar 2 horas haciendo una práctica. Ya. El problema es que él te explica una parte muy pequeñita de un tema y yo te tengo que explicar los mecanismos de control o sanción del gobierno. Y ya no es un tema tan interesante. Entonces... ahí empiezan los problemas. Siguiente cuestión, aquí abajo lo pongo, YouTube versus YouTube Premium.
Ah, todos tenemos acceso a la inteligencia artificial generativa. Muy bien, maravilloso, estupendísimo. Pero si tú quieres el modelo Pro, tienes que pagar 24 euros, 24 dólares. Ah, pero si tú quieres el modelo Premium Chachihuay, tienes que pagar 200 dólares. No todo el mundo tiene 200 dólares para pagar. Pero es que luego pasa otra cosa. Si tú quieres acceder a determinados modelos educativos, determinados modelos de OpenAI, no puedes hacerlo desde la Unión Europea, porque está limitado. Entonces, ¿qué hacemos los muy flipados? Pues te compras un VPN y vas cambiando. Ahora estoy en Estados Unidos, ahora estoy en Europa, ahora estoy en determinadas circunstancias. ¿De dónde viene la experiencia adquirida de estas cuestiones? Pues la experiencia adquirida de estas cuestiones viene con algunos que siempre los hemos utilizado para acceder al catálogo de Netflix en países que tienen otros accesos a otras películas que aquí nosotros no tenemos, para poder ver la televisión en directo de otros determinados ámbitos y demás. Nuestro contexto, vamos a situarlo dentro del mundo del derecho. Nosotros vivimos en una sociedad en la que esto nos parece, básico. La educación aquí en Europa, en España, es obligatoria y demás. Para llegar aquí hemos recorrido un gran camino, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la parte de nuestra legislación en el año 1857, que pasa posteriormente al año 1964. Tenemos aquí toda una serie de elementos por los que hemos ido pasando, como el Convenio de la UNESCO para la discriminación en materia educativa, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los derechos del niño, de las personas con discapacidad y demás. Es decir, a finales del siglo XX casi todos los países de nuestro entorno ya tienen garantizado el derecho a una educación. Si nosotros vamos a la Agenda 2030, también tiene el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje a lo largo de toda la vida hay determinados colectivos que también se quedan muy desconectados. Es decir, mi niña pequeña de 4 años se acerca a la tele, o yo la he visto acercarse a la tele y le da con la mano en la tele y no entiende por qué la tele no funciona, ¿vale? Pero es que yo ahora me quedo flipado porque es que ella, como no se maneja con el tema del botoncito para ir recogiendo las cosas y demás, le da el botoncito y le dice a la tele, ponme Peppa Pig. Y le pone Peppa Pig. Entonces, claro, está accediendo a una serie de contenidos que limitarlos es sumamente complicado. Vale, ahora os traslado eso mismo a una persona de 70 años, de un entorno social desfavorecido, que no tiene más que un teléfono móvil y que para acceder a lo que es una consulta médica tiene que meterse en el servicio, digamos, andaluz, registrar una cita, que te dé un código y con ese código validar otro determinado elemento. O que te mandan un análisis de sangre a tu casa y te tienes que registrar con el PIN de la clave. No tiene el PIN, no tiene la clave y no tienes una accesibilidad hacia esos determinados elementos. Pues eso es lo que sucede dentro de lo del ámbito educativo. Vamos a ver, la profesora Berrio nos ha dicho anteriormente que la inteligencia artificial es una gran ola. Es una ola, pero más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar. En las sesiones anteriores nos han hablado de lo que puede significar aplicaciones como ChatGPT dentro de estos elementos. Es que la inteligencia artificial, bien utilizada o como una herramienta, estableciendo una serie de elementos y valores éticos y acotada a lo que nosotros queremos, es que es uno de los elementos que puede ayudar a cada alumno, a cada alumna, a evolucionar en su propio proceso de aprendizaje, a su propio ritmo y establecer unos elementos que sean equiparables para todos y para todas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa dentro del mismo aula, tienes 80 alumnos, de esos 80 alumnos hay 10 alumnos a los que les interesa mucho tu asignatura y hay otro número muy importante de alumnos a los que la tuya asignatura ya no les está pareciendo tan sumamente interesante. Y hay dentro de ellos otro tipo de alumnos con unas necesidades educativas especiales. Alumnos con dislexia, alumnos que no pueden ver, alumnos que tienen faltas de conocimientos y demás. Entonces, el uso de la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito de tipo universitario, dentro de tipo educativo, es sumamente importante porque facilita
sus propios ritmos de aprendizaje. Esto es un poco lo que yo llamaría la evolución reciente de España, ¿vale? Esto somos nosotros en los últimos, pues digamos, desde los años 70. Yo soy muy pesadito con el tema de la inclusión digital, con el tema de las nuevas tecnologías. Yo soy un pueblo muy pequeño de la provincia de León. Es un pueblo de 1.400 habitantes, donde nieva y donde no hay una gran biblioteca. Entonces a nosotros venía esta imagen que la profesora ya han visto varias veces, lo que se llamaba el bibliobús. El bibliobús era un autocar que venía cada 15 días con libros. Entonces te llevas un libro de barco de vapor, un libro de lo que te gustara. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el tema de Tolkien, literatura fantástica y demás, y ya me traían mis libros y demás. Y venía cada 15 días. Ahora, si llovía o si nevaba, no llegaba, ¿vale? Ahora han sustituido esta parte por lo mismo, pero con autobuses que llevan internet a entornos de tipo rural. En España estamos hablando, y estamos estableciendo determinadas competencias de tipo digital. Luego tenemos una determinada evolución. Los tres elementos ahí abajo me parecen sumamente chulos y paradigmáticos. Y creo que para ustedes es lo más interesante, más que, aunque posteriormente les hable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de que no regula el tema de la exclusión digital educativa, pero que sí que regula determinadas causas de exclusión y demás, me parece que esto para ustedes puede ser más interesante. Pasamos de la escuela de los años 70, donde había un profesor, maestro nacional, maestro escuela, que tenía alumnos de todos los distintos niveles, a incorporar lo que en mi época se llamaba las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las nuevas tecnologías, dentro del aula, a lo que pongo aquí al final. ¿Qué pongo aquí al final? Que tú estás explicando un tema súper chulo en clase y la gente está viendo vídeos de gatitos. O viendo películas de Netflix. A mí me ha pasado alumnos viendo películas de Netflix o jugándoles of Empires, ¿vale? Entonces, es un poco una herramienta que por un lado tiene una utilización muy buena, pero por otro lado conlleva multitud de riesgos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo dentro de los ámbitos de tipo educativo inicial están utilizando ahora muchos de los colegios la parte de las tecnologías como los Chromebook, ¿vale? A mí me parece tecnologías súper chulas, pero yo siempre propongo una pequeña vuelta de tuerca sobre este elemento. Yo soy muy partidario de las pizarras de tinta electrónica con acceso limitado a Internet. ¿Por qué? En primer lugar, porque no son brillantes. Eso va a empezar, es un libro electrónico como un Kindle normal y corriente en el que los alumnos pueden apuntar. ¿Qué ventajas tiene? Indudables ventajas. Es que no me tengo que ir a la casa de campo, no me tengo que ir un fin de semana cuando me voy con mis padres con 15 libros, 18 cuadernitos y 36 cosas. Es decir, lo llevas todo en tu libro electrónico, pero tu libro electrónico no es responsabilidad del alumno. El libro electrónico es responsabilidad del profesor. Y el profesor controla dónde puedes ver lo que haces, dónde te metes, cómo entregas las actividades y cómo desarrollas. Y luego la parte importante es que tú puedes escribir dentro de la propia pizarra. Negar que la inteligencia artificial la vamos a utilizar dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje me parece que sería un retroceso increíble con respecto a otros países. Aquí en España hemos tenido distintas opciones y demás. Hemos empezado con todo lo que es, bueno, para ustedes la parte de Reciris. La CRUE, allá por el año 1997, hablaba de las tecnologías de la información y de la comunicación en las universidades españolas y todo lo que era el fenómeno de las nuevas tecnologías. Y aquí es una de las circunstancias que yo digo que se puede repetir un error. En la época en la que nosotros empezamos a utilizar los campus virtuales, se hizo toda la inversión del mundo en infraestructuras, en dispositivos, en pizarras electrónicas que no sabíamos usar. Nadie nos explicaba cómo usar esas herramientas. Y teníamos una falsa sensación de confianza. Yo me meto en Rincón del Vago, que soy de León, cojo un trabajo de una alumna perfecta de matrícula de honor de la Universidad de Valencia, donde pone Laura Gómez, pongo Pablo Gallego, donde pone el sistema de no sé qué, pongo tal, le doy dos bolitas y ya estaba. Pero es que ahora mismo con ChatGPT, con las aplicaciones nos pasa exactamente lo mismo. No sabemos cómo utilizarlas, no sabemos cómo desarrollar un prompt, no sabemos cómo subirle fuentes confiables, no sabemos cómo extractar datos, no sabemos cómo comparar esos datos con otros compañeros y saber si son ciertos o no son ciertos. Entonces, se supone que cuando ustedes llegan a la universidad tienen una serie de competencias digitales y entre nosotros creo que son mayores que las que nosotros tenemos. Saben utilizar mejor esas herramientas, pero realmente cuando se ponen a hacer trabajos de investigación no saben aplicarlo. Entonces, algunos de nosotros abogamos porque el uso de la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito universitario tiene que ser una cuestión de sí, sí o sí.
Pero ahora lo que necesitamos es saber, sí o sí, pero Teresa, ¿cómo introducimos esas determinadas tecnologías para que sean realmente productivas, no generen sesgos y demás? ¿La pregunta? No. ¿Vale? Empiezo aquí con la parte de lo que es la inteligencia artificial, la parte de protección de datos. Por ejemplo, aquí el juez Marchena nos dice que existe una inteligencia artificial que ya hemos interiorizado con absoluta normalidad y que se aplica de forma insustituible en nuestra vida cotidiana. Porque has visto Narcos, te gusta no sé qué serie. Porque has visto tal, no sé qué. Y además, como lo sabe la inteligencia artificial, súper fácil, porque te has visto 15 capítulos en 3 días. ¿Vale? Entonces, como has visto 15 capítulos en 3 días y no has parado ninguna vez, la plataformilla, pues sabe que te gusta la siguiente opción. ¿Cómo sabe Amazon que tú en Navidades te vas a esquiar en no sé cuántas opciones? Porque lo llevas haciendo 5 años. Entonces, todas las ofertas vienen ahí. Entonces, el problema de esto es que comporta una serie de condicionantes subliminales que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Cuando yo veo un read de una determinada circunstancia, Instagram me pone otro y otro y otro y otro sobre esa misma tecnología. La CRUE dice que esta es una nueva forma de exclusión digital, se manifiesta, entre otros factores, en el acceso diferencial a las herramientas de IA generativa, muchas de las cuales operan bajo modelos de suscripción o de pago, obviamente. Te dan la opción básica y cuando tú quieres tener el acceso a todo el potencial, te dan la versión Pro, que tienes que pagar a 200 euros. El estudiantado procede de contextos vulnerables, puede quedar excluido de los beneficios de estas tecnologías que estas tecnologías aportan en términos de eficiencia, personalización y búsqueda avanzada de información. Por ello se recomienda implementar mecanismos institucionales que garanticen el acceso universal a estas herramientas dentro del entorno de tipo universitario. Lo que les decía anteriormente, cómo llevamos Internet a determinados países en los que se producen constantemente apagones informativos. ¿Vale? Toda la parte de discriminación que veremos más adelante, decirles que el derecho a la educación es un derecho sustantivo de nueva generación, que cuando pensábamos que ya habíamos tenido lo que es una parte de ya una inclusión del derecho a la educación real y demás, llega una nueva tecnología que nos puede hacer volver a partir a la casilla de cero. Cuando ustedes lleguen a una empresa, el día de mañana, cuando ustedes vayan a trabajar en cualquier ámbito, va a haber una diferenciación increíble entre aquellas personas que sepan utilizar de forma correcta las herramientas de inteligencia artificial generativa con respecto a aquellas personas que no sepan acceder a fuentes fiables y que no sepan establecer determinados elementos. En este lugar hago una mención al profesor Jorge Castellanos, la verdad que tiene una suerte, porque habla mucho del comportamiento algorítmico, igual que la profesora Montero, que son verdaderos especialistas. Temas de discriminación, los que le decía, un poco la parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues va haciendo en muchas de sus sentencias elementos en los que dice que ya es una prestación por parte de los Estados y que no se pueden hacer discriminaciones sin ningún tipo de justificación. Habla de personas ciegas que han sido excluidas de poder, por ejemplo, en este caso, acceder a unas clases a un conservatorio de música sin hacer las especiales adaptaciones, procesos de personas que no han podido acceder porque tienen autismo y demás. Entonces, lo que establece, ¿vale? Si bien es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no habla del concepto en concreto de exclusión digital educativa, habla de los conceptos de exclusión. Y dice que esos conceptos de exclusión es que ustedes sean capaces de tener una serie de competencias y al mismo tiempo que sean capaces de entender su propio funcionamiento. Dentro de los indicadores, pues esto ya es un mundo. Tenemos indicadores absolutamente para todo. Indicadores de lo que se llama las competencias digitales con las que llegan los alumnos a la universidad. Me gustaría hacer una evaluación sincera de lo que saben y de lo que no saben hacer. ¿Vale? Inserte una nota a pie de página en un texto, ni idea. Coja usted una tabla combinada de Excel y combine la correspondencia con un documento de Word, ni idea. Programe usted el envío de un correo electrónico a las 4 de la tarde una vez que reciba otra cuestión, ni idea. Busque lo que decía el profesor anteriormente. Coja usted la página del Tribunal Constitucional, váyase al buscador de jurisprudencia y haga una búsqueda profunda de sentencias a favor y en contra que se basen en votos discrepantes por parte de los magistrados de... Ni idea.
¿vale? Entonces, tenemos una falsa sensación de que tenemos conocimientos de tipo digital y al final lo que tenemos es una falta de capacidad crítica muy básica. Entonces, algunos de nosotros establecemos que sí, que bien, que la percepción es mayoritariamente positiva, sobre todo en ámbitos de educación, igual que en otros ámbitos y demás, pero que necesitamos de toda una regulación que nos proteja y sobre todo que salvaguarde nuestros datos personales, que salvaguarde la soberanía europea en cuanto a sus propios investigadores y que nos ponga en una condición de igualdad con respecto al resto del mundo. La integración de la inteligencia artificial generativa en la educación no es simplemente una tendencia tecnológica, sino un compromiso con toda la sociedad. Como hemos visto a lo largo de los años, todos los avances tecnológicos han supuesto una cierta democratización del derecho a la educación y que digo que, sin embargo, todos estos avances pueden volverse o pueden devolvernos a la casilla de inicio. Aquí es lo que les digo un poco, pasamos un poco de herramientas. Y dentro de estas herramientas ya las tenemos de todos los gustos, colores y circunstancias. Porque, claro, es que DeepSeek va muy bien. Va muy bien, va realmente bien. Y las versiones gratuitas, las versiones de pago son infinitamente o son muchísimo más económicas que las de Notebook, por ejemplo. Pero claro, ¿y esos datos? ¿Y esa información que nosotros les estamos dando? A mí me parece que es un elemento bastante importante. Yo, por ejemplo, dentro del aula he ido pasando un poco por cada una de las distintas plataformas. A la profesora Teresa le comentaba mucho la parte de Perplexity. Me llamaba mucho la atención en un determinado momento. Perplexity se pasa los derechos de autor, no sabe lo que son los derechos de autor. ¿Vale? Le da igual, él te devuelve la información tal cual y es una información... Vale. OpenAI, a mí lo que me genera mucho problema es todo lo que yo le tengo que decir a la propia aplicación para que me haga lo que yo quiero hacer. Al final pierdo más tiempo haciéndolo que haciéndolo yo, ¿vale? Pero claro, es una nueva versión. Y ahora las últimas versiones han incluido una nueva opción, es que ya te recuerda. Cuestión que ya me parece súper peligrosa y demás. Porque yo alguna vez haciendo una cuestión me dice, Pablo, en relación a la investigación que hiciste no sé qué, allí dijiste no sé cuántos y aquí, ¿por qué no dices eso mismo? Y digo, ups, ¿vale? Parece que es un pueblo. Yo soy un pueblo de León, 1.400 habitantes. Ustedes iban a mi pueblo y preguntaban, ¿dónde está Pablo? Y te dicen, jugando al fútbol, jugando no sé qué, no sé cuánto. Lo sabía todo de tu pueblo y demás y demás. Pero en un ámbito muy limitado. Eran 1.400 habitantes de la provincia de León. El problema es que estos nos siguen a todos los lados. Saben cuándo entras a Corte Inglés, cuándo entras a Zara, cuándo vas al parque, cuándo vas a la playa, cuándo vas a no sé cuántas opciones y demás. Y además somos, como yo digo, muy cazurros. Me ha picado una avispa, no sé qué me he hecho. ¿Cómo le digo a no sé quién, no sé cuántos? Me he enfadado con una amiga de no sé cuántas historias. Es decir, poquito de cabeza. Utilicemos las herramientas para lo que realmente son y tengamos en cuenta que hay determinadas cuestiones que deberían de quedar dentro de otros determinados ámbitos. Me quedan 4 minutos y termino. Yo por eso soy muy partidario de la aplicación, que es otra aplicación, que no es española, que no es europea, es la de Notebook, ¿vale? Me gusta mucho la aplicación porque puedo controlar hasta cierto punto la información con la que yo quiero trabajar. A la parte de la izquierda le subo los apuntes que quiero. Por ejemplo, dentro de la práctica que nosotros estamos trabajando con el proyecto, es una práctica sobre los enemigos íntimos de la democracia del profesor Svesan Todorov, ¿vale? Con alumnos de primero. Es un texto bastante complejo. A mí es un tema que me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con los conceptos de derecho constitucional, con el mesianismo, con la parte del ultraliberalismo, con la parte de las teorías de tipo liberal, tiene determinadas circunstancias. Y entonces lo que hemos ido haciendo es una limitación y demás. Hemos cogido el libro, primera cuestión que no debería de hacerse, porque claro, el libro le hemos indicado una ruta de acceso donde está el libro, derechos de autor se quedan un poco al margen, y le hemos ido haciendo preguntas sobre el propio texto. Y yo les digo, es que hay veces que lo explican mejor que yo. Pero es que aparte puedes ir negociando con él y te pone un podcast en inglés. Pero claro, es que te lo pone en podcast. Entonces tú sales a caminar, sales a correr, sales a cualquier cosa y te puede estar contando lo que dice Svesan Todorov sobre los enemigos íntimos de la democracia en el capítulo 3, en el que habla del mesianismo y te va hablando de determinados autores que por otro lado tendrías que ir buscando en una enciclopedia uno por uno, que te los va dando. Es que aquí le subes la Constitución española, le subes las leyes políticas y le subes 4 cosas y te puede empezar a gestionar preguntas de tipo test para la realización del examen. Y si tienes el examen del profesor de los últimos 5 años...
Pues yo les digo que posiblemente tengan una muy buena nota, porque encima le dirás, aplica el método socrático, aplícame el método de no sé qué, dime, incide sobre el 80% de las preguntas que el profesor más suele poner y demás, ¿vale? Entonces, aquellas personas que sepan utilizar correctamente este tipo de herramientas, aquellas personas que tengan acceso pagado a este tipo de plataformas, van a estar en una ventaja competitiva muy importante con respecto al resto de los elementos. Estamos en las universidades, volvemos a las universidades, tenemos diferencia, universidad pública, universidad privada. La universidad pública, lamentablemente, el dinero que nos podemos gastar en infraestructuras, tecnología y demás, es inferior a lo que se gasta en las universidades privadas, en la que tienen el último modelo de ordenador, los últimos pañones, las últimas tecnologías. Es cierto que el Gobierno de España se está poniendo las pilas, va a hacer una inversión muy fuerte por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está siendo pionera en estas materias, y el resto de las universidades iremos un poco en la cola. Última cuestión, lo que se gastaba la Unión Europea en inteligencia artificial hasta hace poco más de un mes era lo mismo que se gastaba OpenAI en 2 días, ¿vale? Ahora estamos haciendo una inversión enorme en infraestructuras y demás que esperemos que lleguen a buen término. De todas formas, les digo, llegar antes no tiene por qué ser llegar mejor. La experiencia que nosotros tenemos en Europa y concretamente en España con la aplicación del Reglamento de Protección de Datos es sumamente buena, así que yo confío en las instituciones españolas y la capacidad de que entre todos y todas seamos capaces de superar estas nuevas formas de exclusión. Muchas gracias. Millones de gracias, profesor Gallego Rodríguez. Muy interesante su ponencia y muy actual, de rabiosa actualidad. Y a continuación... Sí. Contamos con la profesora María José Salar Sotillos. Es profesora de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y nos traslada una ponencia titulada Mejora de la docencia universitaria en tiempos de inteligencia artificial. Bueno, gracias. Nada, me alegro un montón de estar aquí en la Universidad de Valencia. Agradecer al profesor Castellanos la amable invitación que ha tenido. Y bueno, después de escuchar a mis anteriores compañeros, que son flipados tecnológicos, como han dicho, digo, ya no sé qué les voy a contar yo ahora, otra vez de la inteligencia artificial. Bueno, la mía entonces va a ser mucho más breve, porque ya lo han contado todo. Así que, además, yo voy a hablar de la mejora de la docencia y, perdonad que os tutee, pero vosotros no vais a dar clase ahora mismo. Yo voy a mandar mensajes para profesores de cómo mejorar nuestra docencia con la inteligencia artificial y digo, jolín, les voy a contar los trucos que podemos tener a los alumnos. Pero bueno, sí que voy a incidir. Yo, bueno, doy clase en la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad Católica, pero doy una asignatura que aquí no tenéis, que es antropología. Es una asignatura transversal y, claro, me voy a centrar en la parte de un humanismo digital, que es lo que es más mi especialidad. Pero bueno, ahora ya llevo aquí mis papeles para no irme también por las ramas. Y me centro ya en lo que voy a hablar. No voy a hablar de la mejora de la docencia universitaria en tiempos de inteligencia artificial, porque es algo que no es solo que sea actual, como ya hemos visto, como han comentado mis compañeros, sino que es urgente. O sea, ahora ya la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿no? Y hasta aquí. Y bueno, en estos momentos la inteligencia artificial, en particular los métodos generativos, ¿no?, que han estado comentando mis compañeros, como puede ser ChatGPT, Copilot, Notebook, que es lo último del que he estado hablando, están redefiniendo los límites de lo que significa enseñar, que es por nuestra parte, aprender, por lo que significa por vuestra parte, en la universidad. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora todos vosotros supongo que la habréis utilizado para hacer trabajos, para, bueno... Yo el otro día, por ejemplo, le preguntaba a ChatGPT, ¿quién es la profesora María José Salar Sotillos? Oye, me hizo un currículum que dije, oye, qué guay, que parece importante y todo, ¿no? Que ahora mismo, pues eso, vosotros mismos os lo podéis preguntar, ¿no?
porque ¿qué sabe ChatGPT de nosotros, ¿no? Pues buscar en internet, ¿no? Y bueno, tenía a toda mi familia buscándolo porque se lo mandé al grupo de family y mi hermano le salía que era, bueno, él es publicista, un publicista tal cual, que debía ser hermano de María José Salar Sotillos, porque yo tenía más cosas en internet simplemente, ¿no? Entonces mi hermano, vale, definitivamente soy hermano de mi hermana, ¿no? Bueno, pues pensad, ¿qué dice? También es interesante saber qué dice internet de nosotros. Pero bueno, la inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica, es esa ola o tsunami que comentaba mi compañera, ¿no?, en la mesa. Es también una lente que nos obliga a repensar los objetivos, las metodologías y, en última instancia, el sentido mismo de la educación superior. Entonces, yo voy a comentaros hoy esto, ¿no? Quiero plantear por ello 3 bloques breves. Por una parte, ¿qué está cambiando realmente con la inteligencia artificial? Por otra, ¿qué oportunidades y desafíos concretos abre esto para la docencia universitaria? Y cómo podemos, por último, cómo podemos y debemos responder desde la pedagogía, la ética y la política educativa. Muchas de las cosas ya las han comentado mis compañeros, así que las comentaré simplemente, pasaré un poco más rápido, pero bueno, vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Aquí. La universidad en un mundo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué está cambiando? Hemos vivido últimamente en la universidad transformaciones como la digitalización, la internacionalización, la evaluación por competencias, la enseñanza híbrida, ¿no? Cuando vino, iba a decir la DANA, ¿no? La DANA es lo reciente, que también lo hemos vivido en la DANA, pero cuando pasó el COVID, tal, como la enseñanza híbrida nos vino también, ¿no? Por Teams o por la aplicación que utilizares en ese momento, y ahora con la DANA también, nosotros al menos en la Universidad Católica sí que tuvimos docencia online también, ¿no? Ahora, bueno, es eso, pues, todo hay que aprovecharlo, ¿no? Pero la inteligencia artificial representa un salto cualitativo distinto. ¿Por qué? Porque automatiza nuestras habilidades intelectuales, ¿vale? Como, pues eso, lo que habéis vivido vosotros, análisis de texto, la traducción, redacción de textos, ensayos, trabajos, ¿no? Todo eso tiene efectos directos sobre el día a día universitario, tanto para los alumnos como para nosotros los profesores. La pregunta, por lo tanto, ya no es si la inteligencia artificial debe entrar en la universidad, porque ya está aquí. La pregunta es cómo la incorporamos de forma pedagógica, crítica y equitativa, ¿vale? Es lo que han estado comentando también mis compañeros, ¿no? A diferencia de otras herramientas, como pueden ser las plataformas virtuales o las bases de datos, la IA no solo almacena o comunica información, sino que la genera, la interpreta, la modela. Esta capacidad de simular procesos intelectuales está alterando de forma sustantiva cómo se produce y se transmite la docencia en la universidad. Paso a comentar algunos de los principales cambios que implica, que los tenéis aquí escritos, ¿no? Primero, la automatización de tareas que involucren procesos mentales complejos. Hasta hace poco, la automatización se centraba en procesos más básicos, ¿no? Administración, entrega de contenidos, corrección de test, esto era lo que teníamos antes, ¿no? Hoy herramientas como ChatGPT, Copilot o Perplexity realizan tareas tradicionalmente consideradas creativas, intelectualmente creativas, ¿no? Como podían ser la redacción de ensayos académicos, análisis y resumen de artículos científicos, traducción avanzada con matices culturales, la creación de presentaciones, como puede ser esta presentación, ¿no? Y propuestas de investigación. Esto desafía la noción clásica de lo que significa aprender o dominar un tema. Ahora ha cambiado totalmente nuestro punto de vista. Otra opción es la reducción del trabajo intelectual. Una parte central del aprendizaje universitario ha sido el esfuerzo intelectual sostenido. Antes era leer, reflexionar, corregir, sintetizar. Si ahora una herramienta puede realizar todo esto, ¿dónde queda el proceso formativo? Este desplazamiento puede llevar a dejar que la máquina piense por mí, externalizando el pensamiento, a cortar procesos, o lo que es lo mismo, evitar la lectura o análisis profundos de texto. Yo ahora a mis alumnos yo pongo mucha práctica en el aula y les digo que fuera ordenadores, fuera tablets y fuera móviles. ¿Por qué? Porque ahora ya metían el texto y directamente les hacía el resumen por mí y claro, por ellos. Y digo, yo quiero que penséis, razonamiento crítico, y ya no lo hacen, directamente hazme un resumen. Y es súper fácil, ¿no? Entonces, no, hay que pensar, ¿no? Entonces, porque eso lo ha quitado, ¿no? Y luego cambiar el foco del cómo al qué. Ahora nos tendremos que centrar más. Antes nos centrábamos en el producto final y ahora tendremos que pasar al contenido, al recorrido que se va haciendo, ¿no? Esto obliga a repensar el rol de la universidad. ¿Debemos seguir enseñando nosotros los docentes lo que la IA ya puede hacer mejor o enfocarnos en lo que aún no puede o tal vez no deba hacer? Bueno, luego tenemos nuevos roles docentes y estudiantiles.
el docente, como ya ha explicado mi compañero, no es la única fuente de información. Es más, hay veces que la IA lo hace incluso, puede llegar a hacerlo incluso mejor. Encontramos vídeos también que lo pueden hacer incluso mejor. Tampoco es necesariamente por eso quien mejor resume o explica, excepto los aquí presentes, seguro. Pero su rol se transforma, ¿no? Ahora de transmisor pasa a mediador crítico, de evaluador de productos a acompañante de procesos, de experto en contenidos a facilitador de sentido, ¿vale? Y luego vosotros mismos también, el estudiante. El estudiante debe aprender a dialogar con herramientas de IA, como ha comentado mi compañero, a evaluar críticamente lo que ha generado, porque directamente muchas veces copiáis y pegáis. Es que ni lo leéis, ¿no? Entonces, vale, entiendo que utilicéis inteligencia artificial porque está ahí y hay que aprender a utilizarla, como han comentado mis compañeros, pero al menos leer lo que os está diciendo, ¿no? No copiar y pegar directamente, ¿no? Porque hay veces, como veremos más adelante, que la inteligencia artificial no siempre dice la verdad. Luego, integrar la tecnología sin dejar de tener criterio propio ni dejar de pensar por uno mismo, ¿no? Hay veces que ya es que, conclusión, y la que ha puesto la IA, ¿no? Pues, bueno, eso, ¿qué pienso yo realmente esto? ¿O estoy diciendo lo que piensa la inteligencia artificial, ¿no? Luego, impacto de la autenticidad y la autoría, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿quién es el autor de un texto redactado con inteligencia artificial? ¿Qué significa ahora plagio? Plagio si no se copia de otras personas, sino que lo genera directamente, ¿no? ¿Cómo cito la inteligencia artificial? Ahora se dice mucho que hay que citarla también cuando se utiliza, ¿no? Bueno, pues estas preguntas afectan no solo a la evaluación académica, sino a la ética y la integridad académica, la que nos ha comentado nuestra compañera, ¿no? Y nos obligan a redefinir conceptos como originalidad, esfuerzo personal o contribución intelectual. Por lo tanto, la inteligencia artificial está alterando no solo cómo se enseña o cómo se evalúa, sino también qué significa aprender, pensar, crear en el siglo XXI, ¿no? Por eso vamos a pasar ahora a ver la siguiente pregunta que os comentaba antes, ¿no? Porque tenemos que redefinir lo que queremos que sea la educación universitaria en un mundo donde la inteligencia ya no es solo humana, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades y riesgos nos abre la inteligencia artificial? ¿Vale? Tiene ventajas, como hemos visto, y lo han comentado mis compañeros, tiene ventajas, pero también tiene muchísimas desventajas y muchos riesgos. Pues vamos a verlos, ¿no? Y perdonad porque a veces hablo muy rápido, si no, yo me embalo. Se lo digo también a mis alumnos siempre, digo, perdonad si no me frenáis, ¿eh? Bueno, ya hemos visto que la inteligencia artificial generativa, en especial en su aplicación educativa, que es lo que estamos viendo aquí, yo me centro en esa parte, se sitúa en una zona ambigua. Hay muchos beneficios, también hay muchos riesgos y vamos a dividirlo, por eso vamos a hablar primero empezando por los beneficios pedagógicos de la inteligencia artificial. Bueno, tiene una personalización del aprendizaje, ya lo ha comentado también mi compañero, ¿no? Tradicionalmente la universidad ha estado limitada por una enseñanza más homogénea, debido también a veces por el tamaño de grupos. Yo tengo grupos de 70, 80 en el aula y eso también, bueno, pues limita mucho, ¿no? Pero al menos ya podemos avanzar para un nivel personalizado, como ha comentado el compañero que me precedía, ¿no? Avanzar a un modelo adaptado al ritmo, estilo, nivel, necesidades de cada estudiante, algo imposible en grupos grandes hasta ahora, ¿vale? Antes erais como una masa, ahora ya podemos intentar, ¿no? Esto puede tener un gran impacto en la retención, la motivación y la equidad. Además, tenemos que también sería un apoyo a la escritura y pensamiento crítico. No solo si copiáis y pegáis lo que dice la ChatGPT, pero sí que pueden ser grandes aliados, ¿no? Siempre que la inteligencia artificial sea usada como medio y no como fin. Ya os digo, al menos leer lo que se está diciendo la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser aprovechada didácticamente para enseñar a identificar errores de razonamiento o sesgos, como han comentado mis compañeros, proponer múltiples puntos de vista sobre un mismo tema. Yo a veces les digo a la inteligencia artificial que hable pues como si fuera Sócrates, ¿no? Y puedes tener diálogos filosóficos con la inteligencia artificial. Modelar revisiones, ediciones, estimular el pensamiento crítico al contrastar una respuesta generada con otras fuentes, ¿no? Una de las prácticas que les pongo es que busquen en Internet y a veces sobre un tema que les digo, ¿no? Y a veces me dicen, es que en cada sitio me dice una cosa, ¿no? Aquí me dicen esto, aquí me dice lo otro. Pues es verdad, es que ¿qué es lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Vale? Pues ahí hay que ver con qué me quedo. Tienen que estimular el pensamiento crítico, ¿no? El desafío, por ejemplo, aquí es enseñar a usar la inteligencia artificial como medio para pensar mejor y no para evitar pensar, ¿no? A veces queremos ahorrar tiempo. Para nosotros a veces la inteligencia artificial es ahorrar tiempo. Y no siempre es así. No tenemos que evitar pensar. Nos puede ayudar muchísimo y tenemos que aprender cómo.
Y luego una evaluación formativa enriquecida, ¿no? La inteligencia artificial permite automatizar parte del feedback, ¿no? Corrección de borradores, detención de inconsistencias, generación de ejemplos o contraejemplos, simulación de exámenes. Ya lo ha comentado mi compañero y a mí me pasa, ¿no? Este primer cuatrimestre me venían alumnos que habían suspendido y me decía, es que, ¿cómo tengo que estudiar? No sé cómo estudiar la asignatura porque yo he hecho un montón de test que me hacía la ChatGPT, entonces, y he suspendido, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque yo les ponía un tipo de test, ¿no? Digo, bueno, pues seré que yo pienso distinto que ChatGPT, porque claro, les he metido tus apuntes y me hacía preguntas tipo test, y he suspendido. Y digo, pues es que hay que estudiar no solo contestando las preguntas, no solo haciendo preguntas tipo test igual, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Es cierto que ChatGPT, yo digo ChatGPT, pero bueno, cualquier modelo generativo puede liberar tiempo docente para tareas más personales. Por eso sí que es bueno. Nosotros, bueno, pues eso, a veces también pedimos ayuda, ¿no? Para simular exámenes, para hacer una presentación con Gamma. Pero es cierto que eso lo tenemos que no decir, ay, qué bien, me ahorra tiempo y lo puedo dedicar a, yo qué sé. Yo lo utilizo para ayudar más a mis estudiantes, ¿no? En la parte personal, ¿no? Yo tengo, ya os digo, tengo 70, 80 alumnos en clase, intento aprenderme todos sus nombres, ¿no? Bueno, pues eso también, pasar lista, el trato humano, ¿no? Eso es muy importante y nos está ayudando a eso, al acompañamiento humano también y a enriquecer la evaluación formativa, ¿no? Luego la inclusión y la accesibilidad. Pero bueno, eso ya lo ha explicado mi compañero antes, así que ampliamente además, así que me lo salto ahora. Y paso a hablaros ahora de los riesgos, ¿no? Los riesgos. También los han comentado mucho, lo de los sesgos algorítmicos, la desinformación. Los sistemas de IA no saben, ¿vale? Predicen respuestas plausibles basadas en un montón de datos que ellos tienen, ¿no? En grandes corpus de datos, pero no son necesariamente verdaderas. Es más, muchísimas veces tienen alucinaciones, lo que se llama alucinaciones. Y si habláis con ellos, interactuáis con ella, le dices, bueno, ¿esto de dónde lo has sacado? ¿Me puedes citar el autor? Ay, perdón, no, es que esto no era... Se corrige, ¿no? Perdón, incluso te dice, perdón, no, lo siento, no quería decir esto, me lo he inventado, no lo dice así, pero es verdad, se lo inventa, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque conlleva riesgos como puede ser difusión de errores de hecho, reproducción de sesgos históricos, ¿no? Como los ejemplos que han puesto mis compañeros antes, ¿no? Falta de transparencia sobre las fuentes, se lo inventa y no te dice de dónde lo ha sacado, ¿no? O se inventa la fuente. Yo el otro día, bueno, el año pasado, a final de curso, en la defensa de un TFG, le saqué sin querer los colores a una alumna, pero es que yo tenía curiosidad por saber de dónde había sacado las cosas y yo las buscaba, me citaba fuentes que es que no conseguía encontrarlas, no existían. Y la alumna, no, bueno, es que está de Erasmus, entonces allí, bueno, unos rollos, pero la cuestión, me citaba unos bueno, ¿qué es eso? Que no existían, ¿vale? Yo las buscaba por todas partes porque me interesaba el tema y no conseguí encontrarlas. Por lo tanto, un estudiante, os digo a vosotros, que confía ciegamente en la inteligencia artificial puede adquirir conocimientos erróneos o no contrastados, ¿no? Por eso la alfabetización que ha comentado mi compañero digital, crítica, debe ser parte de la formación universitaria. Luego, una pérdida de esfuerzo intelectual, menor retención y comprensión. O sea, es eso, ¿no? Pensamos que la inteligencia artificial nos va a ahorrar tiempo, ¿no? Si los estudiantes os limitáis a pedir que la inteligencia artificial resuelva, redacte o analice qué queda de su proceso formativo, ¿no? O sea, es que no lo sé, ¿a qué venís entonces a clase, ¿no? Porque simplemente es como voy a probar la asignatura y ya está, ¿no? No quiero aprender. Entonces, claro, tenemos que intentar poner en valor, bueno, repito, ¿no? El valor formativo del esfuerzo y el desarrollo de la autonomía intelectual. Otro riesgo que encontramos es la dependencia tecnológica y la deshumanización, ya que el uso excesivo de la inteligencia artificial puede provocar que el contacto humano en la educación, que es irreemplazable, yo os digo, me encanta la parte humana de dar clase, queda en segundo plano, ¿no? Esto afecta a la dimensión relacional del aprendizaje, la motivación intrínseca del estudiante, y lo que os preguntaba, ¿para qué venís a clase entonces, ¿no? La calidad del vínculo entre el docente y el alumno. Y luego, por último, la desigualdad digital, ya que, como bien ha explicado mi compañero, el acceso a las herramientas de inteligencia artificial no es igualitario, ni en todos los estudiantes, ni en todas las universidades, ¿no? Entonces, algunos estudiantes, pues eso, tienen conexión, dispositivos, conocimientos adecuados, otros, en cambio, tienen barreras económicas, técnicas, culturales, y esto puede generar una nueva brecha digital. Como, bueno, esto ya lo ha explicado mi compañero, ¿no? Entonces, para ir finalizando, voy a comentar el último punto de mi ponencia, ¿no? Que era
¿Cómo podemos responder desde la pedagogía, la ética y la política educativa? Que es quizás el más relevante, ya que ofrece una propuesta proactiva y esperanzadora ante los desafíos planteados. Yo ya he adelantado que me voy a centrar en el humanismo digital, ¿no? En esa parte, ¿no? El humanismo, ¿no? Proponer una mejora docente en tiempos de inteligencia artificial no es fácil. No se trata simplemente de incorporar una nueva tecnología, sino de revisar nuestros fines pedagógicos a la luz de este nuevo contexto. Por eso, la respuesta no puede ser solo técnica, requiere una visión pedagógica y una visión crítica. Voy a proponer 5 grandes líneas, ¿no? Primero, reformular los objetivos del aprendizaje. Esto ya va más para nosotros también, ¿no? Los que estamos en esta parte. Si la inteligencia artificial puede redactar ensayos o resolver problemas, ¿qué significa aprender? ¿Qué queremos? ¿Qué pretendemos de nuestros alumnos? ¿No? La inteligencia artificial nos obliga a replantear qué sentido tiene enseñar lo que una máquina ya puede hacer, qué competencias deben seguir siendo humanas irrenunciablemente, nos lo tenemos que plantear como docentes, ¿no? Debemos pasar de la mera reproducción a la reflexión. Entonces, en este caso, lo que nos propongo sería priorizar procesos cognitivos superiores, la crítica, el análisis, la síntesis, siempre que no pongamos un texto para que lo resuman porque no lo van a meter en ChatGPT, ¿vale? Enfatizar el sentido del conocimiento, no solo su aplicación, cultivar habilidades transversales y transferibles, aprender a aprender, pensamiento complejo, colaboración, autonomía. Yo, por ejemplo, como ya sabe mi compañero, Jorge, el profesor Castellanos, yo utilizo mucho también películas para aprender a enseñar a ver cine también, ¿no? Cómo se puede aprender de esto, ¿no? Pues eso, aprender a aprender, ¿no? Esto implica desplazar el eje, menos énfasis en resultados y más en procesos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, bueno, pues es por eso mismo está la parte siguiente, ¿no? Diseñar actividades centradas en lo humano. La clave no está en prohibir la inteligencia artificial, ya he dicho que está aquí, y la tenemos tanto docentes como vosotros, sino en generar actividades que inviten a pensar más allá de ella. Diseñar tareas que requieran juicio ético, diálogo, creatividad colectiva o posicionamiento crítico, cosas que la IA no puede o no debe hacer por nosotros, ¿no? Yo ahora les hago a mis alumnos, doy en un grupo online, les hago redactar la tarea y que me la suban a mano, porque al menos la estaré escribiendo, porque si ya le preguntan directamente a ChatGPT, piensa esto, dímelo, ¿qué piensas tú? No, pues nada, al menos a mano, pasármela siempre a mano, me la subes a mano y en un tiempo muy concreto, ¿no? Pues eso, ¿no? Como ejemplos, debates presenciales sobre usos de la inteligencia artificial, crítica de textos generados por inteligencia artificial, lo de que hemos dicho de ver errores, sesgos, proyectos interdisciplinares que exijan integrar múltiples saberes y puntos de vista, resolución de problemas abiertos donde no haya una sola respuesta concreta. Y es que la inteligencia artificial no puede reemplazar la experiencia vivida o la empatía. Es allí donde debe situarse el corazón de la docencia universitaria, ¿vale? La empatía, la experiencia. Luego, como ya han comentado, promover la alfabetización crítica en inteligencia artificial. No basta con saber usar ChatGPT. Necesitamos formar estudiantes y docentes que entiendan cómo funciona la inteligencia artificial, qué implicaciones tiene y cómo ejercer un uso ético y responsable. Vamos, las conferencias de mis compañeros anteriores, ¿vale? Tal cual. Algunos contenidos serían qué es un modelo de lenguaje, qué sesgos puede tener, cómo se entrena un sistema de inteligencia artificial. Bueno, ya lo ha comentado mi compañero Pablo Gallego, digo, ¿vale? Esto no es una forma técnica, es una alfabetización política y cultural imprescindible para la ciudadanía del siglo XXI. Debería estar ya puesta, ¿no? Y luego transformar la formación docente. La mejora docente implica también seguir caminando en la mejora de nuestra formación como docentes, ¿no? Pues eso, que haya cursos como esto de mejora que aprendemos unos de los otros, ¿no? Necesitamos espacios institucionales donde los profesores reflexionemos sobre nuestras prácticas, compartiendo dilemas, ideas, errores, descubrimientos. Aprendamos a integrar la inteligencia artificial de forma pedagógica. Compartamos buenas prácticas, dilemas y errores, es decir, lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Y por último, repensar la evaluación. La evaluación es hoy uno de los puntos más frágiles. Ya os he dicho que mis alumnos ahora ya estudian, pues eso, directamente con ChatGPT. Hazme preguntas, ¿no? Y yo contesto esas preguntas, ¿no? Bueno, pues nos doy algunas ideas, ¿no? Para
para esto, ¿no? Apostar por la evaluación auténtica, que implique experiencias reales, tareas con sentido, resolución de problemas abiertos, incorporar portafolios de proceso, donde se valore, y os digo, ese recorrido vuestro del estudiante, cómo habéis llegado hasta ahí, no solo el resultado final. Fomentar instancias de coevaluación, defensa de ideas, análisis crítico, presentaciones orales, que eso aunque os cuesta muchas veces hablar en público, bueno, pues hay que hacerlo. Y evaluar también el uso reflexivo de la IA como parte del proceso formativo. O sea, no prohibir, lo que he dicho antes, sino evaluar cómo se utiliza, ¿no? La inteligencia artificial no elimina la evaluación, obliga a volverla más humana, más compleja y más significativa. Y os digo que nosotros también, es un reto para los profesores también, ¿vale? Por lo tanto, hay que resistirse a dos extremos. Ni tecnofobia, eso nos lo digo para nosotros, que es cerrar los ojos y negar el cambio, porque ya os digo, la inteligencia artificial está allí, ni tecnofilia ingenua, entregar la formación al algoritmo, ¿no? Que ya lo tienen ahí, ¿no? El camino es un tercero, es un humanismo tecnológico, donde la IA sea una herramienta potente al servicio de una educación más justa, reflexiva y transformadora. Entonces, a ver, en conclusión, la finalización, esto ya lo he puesto, transformando la evaluación, ¿vale? Y en conclusión, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, no es una moda ni una herramienta más, es una transformación estructural del modo en que accedemos al conocimiento, producimos ideas y nos relacionamos con el saber. Ante esto, la universidad tiene una responsabilidad única, no solo debe adaptarse, sino que debe dar sentido a esta adaptación. La universidad debe ser un lugar donde la tecnología está al servicio de la formación crítica, del pensamiento autónomo, del diálogo, del compromiso con el bien común. Y en lugar de preguntarnos cómo enseñar para que los estudiantes no usen IA, que eso lo vais a hacer, deberíamos preguntarnos cómo enseñar para que usen IA con conciencia, con responsabilidad, con sentido crítico. Es un deber para nosotros, ¿no? Cómo enseñaros a vosotros a utilizarlo así. Cómo formar profesionales que no solo produzcan resultados, sino que piensen en las consecuencias de lo que hacen. Lo que os digo, no solo copiar y pegar lo que dice la inteligencia artificial. Pensar, ¿cómo he llegado aquí? Lo que hablaba mi compañero de los prompts, ¿no? Saber aprender a utilizarlos. Cómo reforzar lo humano, la empatía, el juicio, la ética, la creatividad. Precisamente ahora que lo mecánico ya puede ser automatizado. ¿Qué significa educar? ¿Qué significa aprender? ¿Qué queremos que sea lo humano en la universidad? Si logramos hacernos estas preguntas con honestidad y si las respondemos colectivamente, vosotros y nosotros, nos lo pongo como deber, con apertura y compromiso, entonces no solo mejoraremos la docencia universitaria, sino que estaremos reinventando la educación como un espacio de sentido, de justicia y de libertad en un tiempo nuevo. Y ya para finalizar, quería poneros el decálogo para la mejora docente en tiempos de IA de mi amigo y excompañero de universidad, Borja Sánchez, que estaba antes por el pasillo por aquí paseando, da Derecho Constitucional. Bueno, pues hizo este decálogo, que a mí me parece súper interesante. En primer lugar, la IA debe afectar necesariamente a nuestra docencia, ya sea como problema contenido dentro del temario de nuestra asignatura, como herramienta que la práctica profesional ha empezado a introducir y como herramienta de docencia-aprendizaje. 2. Debe mejorar la docencia. O sea, mejorar la docencia no significa necesariamente introducir la inteligencia artificial en el aula o en los procesos de aprendizaje. A veces significaría sacarla del aula o contrarrestar su posible uso para garantizar el aprendizaje. Mejorar la docencia en tiempos de inteligencia artificial no significa necesariamente usar la IA, sino sobre todo reflexionar sobre nuestra docencia, nuestros objetivos, los procesos de aprendizaje y a partir de ellos ver cómo la IA puede o no ayudar a mejorarlos. 4. Es más importante pensar por qué y cuándo usar una herramienta de IA que usarla o rechazarla sin más. Ambas son prejuicios si no hemos analizado el potencial, los límites y la razón del uso de la IA en cada caso. 5. Debemos optimizar procesos y mejorar docencia y aprendizaje es distinto de atajar, escatimar, lo que os he dicho. No solo utilizar la inteligencia artificial para ahorrar tiempo, no es lo mismo. 6. No todas las herramientas de IA que aparentemente hacen lo mismo sirven o deben utilizarse para lo mismo. Ejemplo, ChatGPT versus Perplexity o Notebook. 7. Siempre debemos preguntarnos qué sacrificamos al usar una herramienta de IA junto con sus posibles beneficios. Siempre hay algún sacrificio. 8. A nivel de docencia y aprendizaje, las herramientas de IA pueden usarse tanto como por el profesor como por el alumno, para aprendizaje autónomo o guiado, virtual o presencial. El uso de la IA cambia en cada caso. 9. La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la docencia a todos los niveles y para todos los perfiles, desde un nivel básico hasta el nivel experto, para quien se siente inclinado a usarla y para quien es más reacio, para personas más innovadoras o más inclinadas a la tradición.
Y ya por último, la 10ª, sobre todo, no perder de vista los problemas éticos y legales y poner al alumno en el centro. Lo esencial es mejorar su aprendizaje. Pues muchas gracias. Gracias, profesora Salar Sotillos, y al resto de ponentes de hoy, que vamos a terminar estos con 3 minutos de ronda de preguntas. Si el público o alguno de los presentes tiene alguna consulta o pregunta, duda hacia alguno de los ponentes, es ahora vuestro turno. Hacer una reflexión final, sobre todo con lo que ha dicho la profesora Salar, que creo que es interesante sobre todo para los alumnos. Y es el concepto de reenfocar, porque muchas veces cualquier proceso histórico cuando se vive es muy difícil tener una perspectiva obviamente de él. Pero la evolución de la inteligencia artificial, que lo que denota es que por primera vez en la historia lo que se produce es una supresión de la actividad humana desde un punto de vista intelectual, porque cuando ha habido cualquier avance tecnológico, pues si en vez de estar trabajando con algo que podía intoxicarte y morirte, puede trabajar un robot, pues es un avance. Pero cuando la sustitución es, y remito un poco a todas las charlas que se han dado, tanto en este panel como antes, el hecho de que una labor intelectual se pueda desarrollar mejor incluso que por un ser humano. La perspectiva que comentaba la profesora Salar es interesante, y es, para adquirir habilidades y competencias en la universidad también hay que plantearse qué es lo que realmente se quiere aprender o cuál es la motivación para ello. Dentro de unos años a este avance, cualquier informe que nos soliciten, cualquier planteamiento intelectual va a ser superado por la inteligencia artificial. Entonces, formarse simplemente para ir cumpliendo etapas, y al final es algo muy humano, y todos hemos sido alumnos y de hecho ustedes lo saben desde el principio, que cuando yo les comentaba en clase era, primer objetivo, superar la asignatura. Yo creo que eso no hay que ser tampoco inmolarse ni pensar, no, el alumno quiere nutrirse de conocimiento, no, el alumno quiere aprobar la asignatura, y es lógico y es razonable. Y yo les decía, si trabajan conmigo van a aprobar todos. Pero, vale, ya estamos aprobados, ¿y ahora qué? Y entonces, hay determinadas cuestiones que es otra de los planteamientos que comentaba la profesora. Si vamos a derivar un tiempo valioso en algo que nos beneficie, es decir, si en vez de estar picando con un martillo una piedra durante 6 horas va a una máquina y la destroza en 10 segundos, la pregunta es, ¿qué hacemos en esas 5 horas, 59 minutos y 50 segundos que nos hemos ahorrado? Claro, si estamos viendo vídeos de gatitos, casi es mejor machacar la piedra con el martillo, por lo menos nos ponemos fuertes. Pero si somos inteligentes y esas horas las invertimos no hace falta que sean las 6 horas, pero que un tiempo lo invertimos en nuestra propia formación o nuestro propio progreso, es dotar de sentido a la cuestión tecnológica y también en nuestro propio crecimiento personal. Entonces, la crítica que hago yo siempre, que es la asunción, valga la redundancia, crítica de la tecnología, que es lo que verdaderamente pervierte, es decir, pongo en ChatGPT que me diga en qué año fue la Primera Guerra Mundial. Y me dice, del 23 al 27. Digo, vale, para adelante, del 23 al 27. Obviamente no vamos a ir todo el rato a la enciclopedia a ver si efectivamente, porque si no, no acudiríamos a ChatGPT. Pero claro, en cosas muy básicas o que requiera cierto planteamiento intelectual, no podemos entregarnos a críticamente a la tecnología, porque si ese tiempo lo invirtiéramos en nuestro progreso intelectual, tendría sentido. Pero no suele ser el caso. Desde el punto de vista del alumno, y los años que les queda, que son pocos, cuando pestañeen estarán ya acabando, cuando se incorporen al mundo laboral tendrán que saber qué es lo que van a aportar o cómo van a enfocarse en su trayectoria profesional, si son profesores, si son abogados, si se dedican al mundo profesional de cualquier tipo. Si las tareas intelectuales han sido superadas por la tecnología, ¿qué es lo que pueden aportar? Entonces, sí, hay que aprobar la asignatura, sí, hay que venir a la charla porque lo dice el profesor, pues vale, venimos. Pero hay que ser inteligentes y decir, este planteamiento tecnológico, que cuando estemos dentro es imposible que lo veamos, pero con el paso del tiempo se analizará, saber si hemos malgastado un tiempo valioso precisamente en adquirir habilidades o, como hemos hecho en clase, salir y hablar en público. A mí me da igual que hagan un trabajo con ChatGPT, que lo hagan enterito con ChatGPT. Si luego lo han de defender, los sudores fríos o la noche de antes nervioso porque hay que exponer, eso no se lo va a sustituir ChatGPT. Y entonces, ¿qué es lo valioso de ahí? Enfrentarse a un auditorio, a hablar y exponer un trabajo. El trabajo dentro de 10 años, si les piden que hagan un informe, tampoco lo van a hacer ustedes, muy probablemente. Pero probablemente tengan que vender un producto a una empresa, tengan que pasar una entrevista de trabajo y tendrán que saber desarrollarse un poco de manera vital.
Y esas son las diferentes habilidades que hay que ir adquiriendo. Reformular el concepto que comentaba Majo, la profesora Salar, es precisamente eso. Primer objetivo, aprobar. Pero vamos a aprovechar este tiempo de formación, una formación universitaria, un desarrollo del espíritu crítico, precisamente para que sean valiosos estos años. Porque si no, igual que la máquina que machaca piedra, será superado cualquier tipo de herramienta tecnológica por una herramienta futura mejor. Y al sustituir la cuestión intelectual, pues estamos abocados a hacernos preguntas todavía más profundas de ¿para qué nos formamos? ¿Para qué hacemos nada? Si ya se puede ser hecho por la inteligencia artificial, ¿para qué esforzarse? Y eso, como en toda gráfica, llega un momento en que colapsa y va irremediablemente en retroceso cualquier tipo de evolución tecnológica y, por tanto, humana. Así que era un poco, si quieren plantear o apostillar, que lo que he dicho yo ha sonado un poco más a sermón a mis alumnos, pero bueno, también en el contexto de la charla, si quieren apostillar una cosa y les liberamos también que tienen clase. Bien, Jorge, yo creo que realmente has dado con la clave de la cuestión. Y entonces, yo siempre a mis alumnos, a ver, en la Complutense, todas las universidades tienen sus complejidades y tal, pero la Complutense tiene una complejidad adicional porque nosotros tenemos clases masificadas. El grupo más pequeño que puedo tener yo son de 85 alumnos. Mis alumnos tardan de media 1 hora y media, si no 2 horas en llegar a la universidad. O sea, ellos tienen un desplazamiento diario solo para venir al centro y volver a sus casas o sus residencias o sus lugares de trabajo de una media de 3 horas, de 3 horas a 4, lo cual, ¿a qué se van a dedicar durante ese tiempo? Evidentemente a coger el móvil y a estar pasando esas 4 horas de media, si no 3, de trayecto diario hacia la universidad ida y vuelta, delante del móvil, ¿no? Entonces yo desde un primer momento les digo, a ver, claro, en una asignatura como por ejemplo puede ser Filosofía del Derecho, yo he visto un cambio en mis estudiantes en estos últimos 2 años, que a lo mejor ustedes me escuchan y algunos se sienten identificados con mis alumnos de Madrid. Tienen un cierto hastío a la utilización del campus virtual y de las herramientas, por así decirlo, tecnológicas en la docencia. Desde hace 2 años yo planteo siempre un material de estudio filosófico, que es un libro en filosofía, pero no en filosofía así, un leño de estos así, un libro del profesor Michael Sandel, que recomiendo siempre a todos los estudiantes, no solo de Derecho, sino de Ciencias Sociales, leerlo, el libro de Justicia, que es un libro asequible, y entonces les doy la opción, lo pueden comprar por libro electrónico o en papel. Claro, evidentemente en el cuestionario final les digo, les dejaré emplear el libro, pero el libro en papel, no ningún dispositivo electrónico. Eso ya a lo mejor es disuasorio para que la mayoría pues acabe comprándolo en papel, porque se lo puede emplear luego después en el cuestionario final, pero la mayoría de ellos me dicen, no, me lo he comprado en papel porque estoy harto de la pantalla. Me lo he comprado en papel porque yo estoy asimilando muchísimo mejor todos los conceptos del libro leyendo, subrayando, haciendo anotaciones al dorso. O sea, yo creo que se está produciendo un poquito en el ámbito de la enseñanza un hastío en estas nuevas generaciones hacia precisamente el abuso, porque ellos ya lo tienen demasiado presente en su vida. Entonces, llegan al aula universitaria y buscan otra cosa. Y entonces, es por eso que nosotros los profesores también tenemos que ser conscientes de eso y adaptarnos a mecanismos adecuados, porque yo sigo teniendo compañeros que me comentan que siguen realizando las prácticas en el campus virtual y digo, ¿tú no te das cuenta que las respuestas que dan tus alumnos, ninguna de ellas son suyas? Porque no quieren, buena parte del profesorado quiere mostrarse al margen de la realidad. Entonces, ellos siguen calificando a los estudiantes en función de respuestas que están procurando automatizadamente a través de mecanismos de utilizar herramientas de inteligencia artificial y ellos no quieren verlo, son ciegos ante esta realidad. Entonces, es también obligación del docente acondicionarlos. Yo he hablado de mi experiencia, pero siempre pongo a mis alumnos una idea de fondo. Porque, por ejemplo, este año fue curioso cuando dije, hay que leer un libro, todos se quedan así, poco menos que dicen, hostia, o sea, un libro, ¿esto qué es, no? Hay que leer un libro, en serio, y además de filosofía tal. Incluso hubo un comentario cuando salía de clase que me pareció muy curioso, y dice, hay que ver la tía esta que nos obliga a leer un libro.
¿no? Y dije, bueno, al día siguiente tomé esa reflexión y lo expuse para sonrojo del estudiante que lo había comentado. Dije, no se lo voy a tener en cuenta, no se preocupe, pero me ha parecido una frase muy evocadora, porque sí, en efecto, aquí hay que leer un libro y hay que pensar sobre el libro, ¿no? Y pensarlo sin ningún tipo de herramienta digital o acceso a herramientas digitales. Y les puse siempre un ejemplo. Las profesiones jurídicas del futuro no van a estar marcadas por capacitación y competencia de conocimientos, salvo a lo mejor en el acceso a la función pública, que se seguirá manteniendo este sistema decimonónico ridículo que tenemos de las oposiciones, que para algunos casos es necesario, como por ejemplo judicatura, si yo lo veo necesario, pero para otros no. Pero para lo que son la variedad de profesiones jurídicas, que muchas veces no nos damos cuenta de cómo van evolucionando, siempre digo a mis alumnos y les cuento mi experiencia de cuando yo tenía más o menos su edad. Yo estudié Derecho y estudié estudios bursátiles porque me quería dedicar en esa época a mercado bursátil, a bolsa, ¿no? Trabajar en bolsa. Y de hecho lo logré y estuve trabajando para JP Morgan unos años en Londres. Y yo hice todo lo que era la carrera lineal, Derecho, estudios bursátiles, estudios económicos, etcétera, etcétera, hasta que me... Y cuando llegué el primer día en Londres, en JP Morgan, y pregunté a mis compañeros de mesa en operaciones a mercado a corto plazo qué habían estudiado, uno había estudiado filosofía, otro había estudiado psicología, otro había estudiado medicina forense y otro había estudiado, era militar de origen. Y dije, a ver, ¿cómo puede ser que yo, después de 7 años de inversión únicamente en esto, haya sido contratado con estos tíos que no saben realmente, desde el punto de vista de competencia y capacitación técnica, no tienen mis conocimientos? Y la clave es que en el reclutamiento de ellos, que se aplicaba, era qué capacidad tenía todos los posibles candidatos de asumir el estrés que suponía esa función, de asumir la toma de decisiones rápidas. Y en las profesiones jurídicas del futuro va a ocurrir algo parecido, porque simplemente metiéndonos en un repositorio digital vamos a tener toda la documentación necesaria de antecedentes jurisprudenciales de una temática, vamos a tener incluso resuelto la posible respuesta que tenemos que dar a nuestros clientes si trabajamos como abogados, pero no vamos a resolver algo fundamental en el futuro de las profesiones jurídicas, que es la capacidad de enjuiciamiento crítico. Entonces, y la capacidad de toma de resolución y asunción de resoluciones de una forma automatizada, sin mediar ningún tipo de ayuda, ¿vale? Y eso va a ser quizá la competencia más valorada en el futuro para ustedes como futuros profesionales del derecho. Entonces, por eso digo que en la universidad que potenciemos, pues profesores como los que hemos participado hoy en el panel, la capacitación crítica, en su caso, véanlo ustedes como una ventaja competitiva hacia el futuro, no una vuelta a metodologías del pasado de hay que leer un libro, hay que debatir sobre el libro, hay que leerse el libro antes de venir a clase para exponerlo. O sea, no lo vean como un engorro o como algo que volvemos otra vez a la metodología tradicional, sino como algo que les va a capacitar verdaderamente para las competencias que les van a venir en el futuro de las profesiones jurídicas, ¿no? Porque es un poco, yo es lo que yo tengo en mi experiencia, ¿no?, en la Complutense, que estamos volviendo un poquito a las metodologías de la exposición, del diálogo en el aula, de la reflexión crítica, pero por ese motivo, ¿vale? Me imagino que tú también lo haces, ¿no?, en clase. Eludes el campus virtual. Bien, pues con esta reflexión, si nadie quiere añadir nadie más, finalizamos este panel viéndonos a las 12:30 en el siguiente. Muchas gracias.